Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un verdadero misterio histórico y textual. El objetivo aquí es desenterrar ese significado oculto, el núcleo conceptual de un texto antiguo que, la verdad, ha sido malentendido durante siglos. Así que es hora de dejar a un lado las suposiciones modernas y leer el pasado con ojos nuevos, guiados, claro, por la sutil marca de sacerdotes de Sadoc. Arranquemos. Bueno, entremos en materia. La clásica y famosísima traducción de la versión Reina Valera para Santiago capítulo 5, versículo 14, lanza una pregunta súper conocida. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Históricamente y de manera muy popular, este pasaje se ha leído casi como un manual de primeros auxilios. Se ha interpretado siempre como una receta clínica directa para obtener sanidad médica frente a enfermedades físicas graves. Pero, ¿y si no es así? Porque frente a esa lectura tan tradicional surge una interrogante monumental. Hay que detenernos a pensar. ¿Realmente estamos ante un manual clínico o es posible que estemos frente a un gigantesco caso histórico de identidad equivocada? Cuando empezamos a rascar un poquito bajo la superficie y sometemos el texto a la lupa rigurosa de la historia y del griego original, esa interpretación estrictamente médica empieza a mostrar unas grietas bastante profundas. Sección 1. Deconstruyendo el griego. La primera gran pista para resolver este enigma milenario está justamente en el griego koiné. Ese término clave, que la gran mayoría de nuestras traducciones modernas vierten simplemente como enfermo, es el verbo asteneo, y su morfología nos dice muchísimo. La palabra arranca con el prefijo a, que en gramática conocemos como una alfa privativa. Básicamente funciona como una negación absoluta. Es igualito a usar el prefijo des o la preposición sin en nuestro vocabulario de todos los días. Ahora, la segunda mitad de la palabra es stenos. Este es el término clásico griego para designar fuerza, vigor o fortaleza. Para que no se nos olvide, es exactamente la misma raíz de una palabra moderna que usamos muchísimo al hacer ejercicio, la calistenia, que literalmente describe la belleza de la fuerza. Entonces, al unir ese prefijo negativo absoluto con la palabra que denota fuerza, el significado literal y original de asteneo no es estar contagiado de un virus, para nada, sino sencillamente carecer de fuerza, estar débil, desprovisto de vigor. Y esto, claro, nos lleva a notar las pistas que curiosamente brillan por su ausencia. A ver, el griego koiné era un idioma increíblemente preciso para temas de diagnósticos. Si el autor hubiera querido señalar una enfermedad puramente fisiológica, tenía a la mano un vocabulario clínico súper exacto. Tenía la palabra nosos, que es la que denota enfermedad corporal o peste, y también tenía arrostos, que indica una invalidez física limitante. Así que la ausencia total del término nosos en este pasaje es la primera evidencia académica, y muy contundente, de que el enfoque aquí simplemente no es clínico. Sección 2. La evidencia intertextual. El método más seguro para entender cualquier término antiguo es investigar cómo lo usaban a través de diferentes textos de la época. Y aquí queda clarísimo que los traductores de la Septuaginta aplicaban esta falta de fuerza a un montón de esferas de la fragilidad humana, no a historiales médicos. Por ejemplo, vemos debilidad económica en Jueces, donde un líder describe a su familia como empobrecida. Vemos declive político en el libro de Samuel, hablando de una dinastía perdiendo poder. Y hasta vemos un tropiezo moral en los profetas, aludiendo a caer bajo el inmenso peso de la culpa. Además, si nos adelantamos un poco en la literatura, notamos una transición fascinante. Las cartas apostólicas del Nuevo Testamento toman este mismísimo término y lo trasladan de lleno al terreno espiritual. Un ejemplo que no deja lugar a dudas es el de Romanos capítulo 14, donde se da la instrucción de recibir a los débiles en la fe, y ¿adivinen qué? Usa la misma raíz verbal. Evidentemente, a nadie se le ocurriría argumentar que ese pasaje pide aislar a alguien con una infección respiratoria, ¿verdad? Es una referencia clarísima a conciencias que están sensibles, inmaduras o simplemente desgastadas por dentro. Sección 3. La crisis de los destinatarios. Existe una regla de oro en el análisis histórico. Un texto sin su contexto casi siempre se convierte en un pretexto. Así que analicemos los 3 niveles de trauma que estaba viviendo esta comunidad. Primero, una diáspora. Hablamos de creyentes judíos que fueron dispersados a la fuerza. Segundo, una ola de persecución violenta, sumada a una opresión económica brutal y sistemática por parte de las élites. ¿Y cuál es el resultado lógico de vivir bajo ese nivel de estrés y opresión todos los días? Pues llegamos al tercer punto, la amenaza inminente de la apostasía. El peligro real, silencioso, que estaba destrozando esta comunidad no era ningún brote epidémico, para nada. Era un agudo colapso espiritual a causa de un sufrimiento que ya era insoportable. Sección 4. Protocolo para los exhaustos. Al juntar estas precisas pistas lingüísticas con la durísima realidad de persecución que acabamos de ver, por fin podemos releer el pasaje de una manera congruente. La instrucción real sería algo como:
¿Está alguno sin fuerzas espirituales o debilitado en su ánimo? Que vaya él mismo a buscar a los ancianos. Y ojo aquí porque hay un detalle gramatical que derrumba por completo la teoría clínica. El verbo está redactado en una estructura activa para el sujeto. O sea, si se tratara de un paciente grave postrado en una cama de hospital, exigirle que él mismo realice la acción proactiva de levantarse y buscar a los líderes, pues la verdad carecería de todo sentido práctico y humanitario. Y aquí es el punto crucial de todo este análisis. Vean lo que pasa justo en la siguiente línea del texto. El versículo 15 ya no usa la misma palabra, sino que mete un cambio magistral y utiliza el término helenístico kamno. Esta palabra significa literalmente estar exhausto, desfallecer por completo o fatigarse hasta el límite máximo de lo tolerable. En pocas palabras, están usando un término antiguo para escribir con una exactitud asombrosa lo que hoy en día, en psicología moderna, diagnosticamos como un severo burnout espiritual. Es fascinante. Ahora, cuando entendemos que todo esto se trata de un agotamiento crónico, los resultados que promete el texto cobran un sentido perfecto. El pasaje asegura que esta intervención de oración salva a la persona exhausta y que los pecados que se cometen en medio de esa debilidad extrema son perdonados. Y todo este engranaje conecta de manera impecable, pero impecable, con los últimos versículos de la carta. Ahí se declara explícitamente que el propósito de toda la epístola es evitar que las personas se extravíen y sufren una muerte espiritual, ayudando a cubrir esa multitud de errores que nacen de un desgaste mental y moral tan profundo. Sección 5. Síntesis final. Entonces, lo que nos ha demostrado esta reevaluación no es cualquier cosa, es un cambio de paradigma masivo. Lo que popularmente nos imaginábamos como la sala de espera de una clínica resulta ser, en realidad, una urgente sala de emergencias pastorales. Este pasaje no es una receta médica, es un protocolo diseñado estratégicamente para la restauración comunitaria de un alma que está a punto de tirar la toalla. Es un llamado bellísimo para que aquellos que se están quebrando bajo presiones extremas encuentren refugio y cobertura en la madurez de su propia comunidad y así puedan recuperar sus fuerzas. Y todo este recorrido nos lleva de forma natural a una última pregunta, y es una pregunta bastante provocativa. En los esfuerzos modernos que hacemos para cuidar de nuestras comunidades hoy en día, ¿estaremos prometiendo curas médicas milagrosas a personas cuyas almas, en el fondo, están profunda y silenciosamente exhaustas? Poder diferenciar entre un cuerpo que necesita atención médica y una mente que sufre de burnout espiritual es absolutamente vital. Y es exactamente el nivel de precisión que la historia antigua nos está pidiendo que apliquemos. Pensemos en eso.